Buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Libre. Hoy vamos a hablar de un tema que pues ha estado hablándose desde este fin de semana. ¿Y qué pasa cuando el crimen organizado desafía al Estado? ¿Qué le queda al ciudadano libre hacer? Este fin de semana, como les comentaba, Guatemala vivió un ataque brutal a sus policías. Mientras el Estado retoma el control de las cárceles y lo estaba retomando, pues hubo este ataque contra varios policías que pues desafortunadamente hubo muertes, pérdidas que lamentar. Pero no se trata solo del gobierno y las pandillas, se trata de ti, de tu barrio, de tu colonia, de tu familia. Y precisamente por eso hoy vamos a conversar con nuestro invitado acerca del rol del gobierno en esta amenaza, qué significa para nuestra vida y qué opciones tenemos y cómo tal vez pensar diferente o cuestionarnos el por qué pagamos impuestos, por qué no. Así que vamos a arrancar con este tema que espero te deje muchas cosas que pensar, te deje muchas cosas de las que tú puedas empezar a ser un ciudadano libre, pero también un ciudadano sin miedo, porque desafortunadamente esto fue lo que vivimos este fin de semana y el lunes, cuando se orquestaron todos estos ataques contra la Policía Nacional Civil. Y esta noche me acompaña Eduardo Blasco, quien es investigador y profesor universitario, es especialista en temas de seguridad. Así que muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, María Dolores, por la invitación. Y hoy vamos a hablar con claridad. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Y cómo recuperar el control de la seguridad, el control de nuestras vidas y vivir tranquilamente? Así que vamos con la primera pregunta y de esta realidad que muchos sienten. ¿Cómo enfrentar el día a día cuando el crimen organizado parece estar a la vuelta de la esquina y que puede hacer lo que quiera? Bueno, sí, sin duda, yo que lo he vivido, yo que estuve aquí este fin de semana, vivo aquí en Guatemala ahora, entonces lo viví y se vive con miedo, y sí que es una pregunta complicada, ¿no? De, oye, ¿cómo vivimos sabiendo que esto puede pasar? Una solución clara, bueno, que a mucha gente se le ocurriría es, bueno, tranquilidad, que tenemos al Estado para protegernos. ¿Qué es lo que pasa? Que no es el caso. Aquí ha fallado, suele fallar, tiende a fallar. Y entonces, ¿a qué recurrimos? Pues lo que tenemos que recurrir, una de las pocas cosas que podemos recurrir es de los unos a los otros, de esa sociedad civil y además de la seguridad privada. Aquí en Guatemala, bueno, como falla tanto el Estado, vemos por otro lado que tenemos a la seguridad privada, tenemos muchos agentes de seguridad privada, los condominios están protegidos, los centros comerciales están protegidos, las instituciones están protegidas, aquí este mismo edificio donde estamos está protegido, y donde no llega el Estado pues tiende a llegar el mercado siempre y cuando le dejan. Entonces, pues una vez más lo que nos queda es depender los unos de los otros y también del mercado. Agradecer a que el mercado aquí nos ha dado una respuesta, y en muchos sitios es el que nos provee esa seguridad que necesitamos y que el Estado no ha podido. En este sentido, cuando dices, bueno, buscar el tema de la seguridad privada, surge la primera pregunta, y es, ¿y qué pasa con aquellos que a duras penas pueden pagar sus gastos básicos? En Guatemala no es nada del otro mundo que pase esto, es común. ¿Qué pasa con estos ciudadanos que vivimos el día a día o estos ciudadanos que no pueden pagar esta seguridad en su colonia? Bueno, para empezar, lo primero es que aunque no la estén recibiendo, la están pagando por otro lado. ¿Cómo? Ya lo están pagando con los impuestos a la seguridad pública. Es decir, esta gente ya está pagando impuestos para que el Estado les proteja, y el Estado les ha fallado. Entonces están sin dinero y sin protección. Así que como mínimo, si se les devolviera ese dinero, tendrían el dinero y ya ellos ya buscarían
sí, con ese dinero se pueden buscar la protección, pero como mínimo estarían con dinero y sin protección, ya estarían mejor que ahora. Y yo me atrevería a decir que, como siempre, el mercado termina proveyendo y se encontraría una forma de que encontrarán esa seguridad incluso para sus condominios, que igual no es la seguridad más punta, las últimas tecnologías en sistemas defensivos. Puede ser. También es verdad que si es gente, como dices, que viene de contextos más humildes, tampoco están tan amenazados como para necesitar ese gasto excesivo en seguridad. Así que yo digo que como mínimo les demos una oportunidad y les dejemos tener ese dinero para que ellos se lo gestionen como quieran, porque sin seguridad seguro que ya están, así que peor no pueden estar. ¿Qué pasa con el tema de las cárceles? Porque uno de los detonantes de todos estos ataques fue el tema de las cárceles. El Estado o el gobierno intenta retomar el control de las cárceles. Hay un líder, el Lobo, el que es trasladado y le es quitado todos los privilegios, y a raíz de esto se orquestan varios ataques casi en forma simultánea contra diferentes grupos policiales o policías que estaban en diferentes lugares apostados, asignados. ¿Qué pasa con el tema de las cárceles? Porque desafortunadamente, incluso, yo no sé si has visto, hay documentales donde hablan de cómo las cárceles, una vez pasas el barrote, está en control de los mismos reos y no del gobierno. Sí. ¿Qué pasa ahí? Efectivamente, las cárceles son un semillero de criminales. Llegan ahí y a lo mejor has llegado por un delito ínfimo, una tontería, y aprendes a convertirte en un criminal. Ahí se aprende mucho a convertirse en criminal y estás lleno o te rodeas con la peor gente de la sociedad. Las cárceles hay bueno, no sé decir muchas, pero hay varias propuestas de reforma. No tengo clara cuál es la mejor, pero sin duda el problema con las cárceles actuales son dos. Uno, que los pagan las víctimas, o sea, yo soy la víctima del delito y encima estoy con mis impuestos pagando la cárcel para que el criminal viva sin gastos. Eso por un lado. Y por otro lado, que, como digo, dan las malas ideas, enseñan a los criminales a ser peores criminales sin aportar luego nada a la sociedad. Así que sin duda hace falta una reforma, un replanteamiento del sistema penitenciario, uno en el que por lo menos los reos no nos cuesten, uno en el que los prisioneros no nos cuesten dinero, y si nos pueden aportar cierto valor de alguna manera, que así sea. Pero si no, como vemos, los criminales dentro de las cárceles aprenden, se unen a maras, empeoran su situación y, como vemos, pues confabulan, se compinchan entre ellos y organizan motines como el que vimos el sábado. Se deberían entonces, no sé, a raíz de esto se ha hablado mucho del caso de El Salvador y se ha hablado de la cárcel de Secot, que es donde están estos grupos criminales en El Salvador, y se ha hablado que se debería tener un Secot a la Tortrix, un Secot a la Chapín. ¿Esa es una solución? Bueno, puede ser una solución. Al final, mi planteamiento, lo que yo propondría con las cárceles, como con muchas otras cosas, sería su privatización. Entonces, yo lo que digo es que dejemos que afloren tantos modelos como ideas de negocio pueden salir de las cárceles para que generen valor. Si una es esa, y hay víctimas que prefieren que el criminal termine ahí en una cárcel así antes que en otra donde puede generar más valor, puede hacer otra cosa y pagar su pena, pues que así sea. La cosa es, no lo tengo claro porque al final esto lo terminaría decidiendo el mercado, y entiendo que pueden haber tantas formas y tantos modelos de cárceles como modelos de restaurantes hay. Es como si alguien me pregunta, ¿cómo se debería proveer la comida fuera de casa? No lo sé, dejamos que el mercado provea, que tengo fe en su funcionamiento. Y lo mismo piensas en el tema de las cárceles, pero entonces, pensando en el tema de, por ejemplo, cuando vas a la cárcel, obviamente estás en el tema de la prisión preventiva, pero también ya está la prisión cuando ya eres condenado y estás purgando una sentencia. ¿Cómo entonces se decidiría esto? Porque es el juez el que decide a dónde vas.
es el juez el que decide ahora, pero no tiene por qué ser así. Simplemente se puede tener en cuenta cómo la víctima quiere que se le restituya el daño. Si yo digo, no, mira, yo, pues esta persona sí, me ha robado, ha generado este robo, me ha saltado por la calle y me ha robado tanto. Yo lo que quiero es que me lo devuelva. A mí personalmente, esto depende de persona a persona, pero a mí personalmente no me da ningún beneficio, ninguna realización que esa persona esté en la cárcel sufriendo. Lo que quiero es dejar de sufrir yo, y con su sufrimiento yo no dejo de sufrir, y menos si de nuevo lo pongo con mis impuestos. Entonces, ¿cómo? Pues bueno, pues centros, o lo podemos llamar cárceles, lo podemos llamar centros de trabajo donde esa persona esté trabajando hasta pagar la deuda que tiene conmigo. No lo sé, digo, ya pueden salir muchos modelos. Lo que sé es que el modelo actual no nos beneficia a nadie. Y en ese sentido, tú hablabas también, y hablábamos de las cárceles, porque al final las cárceles es el detonante de todo esto. En las cárceles pues está casi que es un hecho que, y todo el mundo lo sabe y se habla, pero no se hace mucho, es el tema de que ahí salen, de ahí se coordinan extorsiones, de ahí se coordinan crímenes, y es por eso que el control de las cárceles es necesario. Tú hablas entonces de modelos en los cuales no necesariamente sea el gobierno el que provea estos servicios de confinamiento o de encarcelamiento de estas personas que han sido vencidas en juicio, sino a nivel privado. ¿Quién lo pagaría? El criminal. O sea, la idea principal es que lo pague el criminal. O bueno, o que lo pague alguien por él, si su familia lo quiere pagar por él, si quieren hacer ONGs en apoyo al criminal, seguro que hay mucha gente que estaría encantada de ayudar a los criminales, pero en principio el criminal, por lo menos lo que digo es eso, que lo pague el criminal, que lo dejen de pagar las víctimas como es el sistema actual. Y si encima, yo creo que es mejor, podemos dejar de juntar a lo peor de cada casa en las cárceles, mejor, porque así, pues como muy bien decías, dejarán de aprender los unos de los otros, dejarán de hacer ataques de forma coordinada, dejarán de entrar a la cárcel por un crimen menor y terminar como miembros de las maras. Entonces creo que estas otras posibilidades funcionarían mejor. ¿Existen algunos modelos diferentes a los que estamos acostumbrados que nos puedas contar? No que yo conozca, no. Existen cárceles que funcionan, y hay mucha gente que lo utiliza para criticar, cárceles que funcionan de forma privada en Estados Unidos, pero es solo la gestión, no el modelo. En ningún sitio se ha permitido esta prueba de que me dejes a mí establecer el modelo desde cero. Se permite, como digo, la gestión de la cárcel, sí que puede ser privada, pero al que va a gestionar, al gestor se le dice, tienen que tener estas reglas, tienen que tener estas normas, los tienes que tener encerrados de estas horas a estas horas. Lo único que se determina son cosas como los contratos laborales para los guardias o la comida que van a comer. Es decir, un modelo como el que propongo no existe, pero que no haya existido hasta ahora no significa que no pueda existir. Me gustaría retomar el tema que hablabas del tema de seguridad, y lo que te comentaba era, bueno, nosotros estamos acostumbrados a hablar acerca de que uno de los roles principales que tiene el gobierno es establecer o brindar seguridad, y que es para eso que estamos pagando impuestos. Ese es el principal rol del gobierno, y que además pues ese pago de impuestos debería irse a temas de seguridad, con el tema de la Policía Nacional Civil, con el tema del Ejército, y también el tema de la justicia, y esto es a los juzgados. ¿Qué pasa cuando esto falla en cuanto a que la policía no recibe recursos, se van en muchos roles del gobierno? ¿Creerías que uno de los primeros pasos que deberíamos tomar en cuenta es por lo menos empezar a pedirle al gobierno que deje de hacer más cosas y se enfoque por lo menos en esto? Bueno, sí. Yo creo que el ideal sería que no hubiera gobierno, que no hubiera Estado, pero en caso de haberlo, si se tiene que centrar en algo, sí, que sea en la seguridad interna y en la seguridad exterior. El problema es que cuando el gobierno falla y rompe con ello su supuesta parte del contrato, porque nos quieren vender a veces que hay un contrato social, ¿no? Y en el que, oye, yo pago mis impuestos, sigo las normas y a cambio el Estado me va a dar seguridad. Cuando el Estado falla en proveerme esa seguridad,
ahí se demuestra que yo sigo obligado a cumplir con mi parte del contrato. Nadie me dice, oye, el Estado no te dice, oye, como yo he incumplido mi parte del contrato, tú puedes incumplir la tuya y este año no pagas impuestos. No me dice eso, ni mucho menos. Sigo teniendo que pagar impuestos, sigo teniendo que cumplir las normas, sigo teniendo que obedecer a los agentes estatales. Esto yo creo que lo que nos demuestra es que más que un contrato, más que ese supuesto contrato social, es un acuerdo, o tampoco, ni siquiera diría acuerdo, es un sistema de servidumbre, y servidumbre involuntaria, una servidumbre en la que yo soy el esclavo del Estado, el Estado me obliga a ser parte de este contrato, en la que yo no recibo ninguna contraprestación. Es decir, yo no tengo ningún beneficio de ese contrato, entonces no es un contrato. Se supone que en un contrato los dos tenemos que proveer una contraprestación el uno del otro. Y en este hay caso sanciones por no cumplirlos. Y hay sanciones. El Estado no las tiene. Si yo ahora voy al Estado, imaginad que algún ciudadano fuera del Estado de Guatemala y quisiera demandarle por no habernos protegido estos días. La familia de alguno de los policías muertos. ¿Qué le diría el Estado? El Estado lo que le diría es no. Y esto lo digo porque es lo que sucedió en Estados Unidos, en unos casos donde se denunció al Estado a la policía por no defender a alguien que llamó en un... No, nosotros tenemos la obligación de proveer... Bueno, bien, pero entonces... Yo tampoco tengo que cumplir mi parte del contrato como ciudadano específico. La población tiene que cumplir, ¿no? Yo no. O sea, lo que pasa con el contrato social es, el Estado dice, no, al público le voy a dar seguridad, pero el contrato no es con el público, es conmigo. Entonces, ¿puedo incumplir mi parte del contrato social? No. ¿Por qué? Porque no es un contrato, es más bien una situación de servidumbre involuntaria en la que yo estoy obligado a cumplir lo que me dice el Estado. Y yo, de nuevo, creo que aquí se refleja bien. El Estado no ha cumplido su parte del contrato y no pasa nada. ¿Y no pasa nada o parece que pasa algo? Y la pregunta, ¿es suficiente? Se está hablando de, bueno, ya se implementó un estado de sitio por 30 días, hubo enmiendas a ese estado de sitio, como el tema de libertad para reunirse en ciertas actividades. Estaban hablando de actividades de, por ejemplo, los magistrados para elegir o para presentar esta nómina, más que elegir, para presentar la nómina para magistrados del Tribunal Supremo Electoral, para las demás elecciones de segundo grado que están llevándose, que se tienen que convocar y hacer todas estas reuniones para poder sacar estas nóminas, pero también el tema de la portación de armas. ¿Por qué la libre portación de armas es tan importante en una situación como esta? Pues porque es una forma de, como decía al principio, cuando ha fallado el Estado, que seamos los ciudadanos los que encontremos la forma de defendernos. Es decir, el Estado ha fallado, pues por lo menos aquí creo que no se equivoca cuando dice, bueno, he reconocido implícitamente que he fallado, que no llego a todo, voy a dejar que los ciudadanos se defienden si encuentran la forma de defenderse, en este caso con el libre porte de armas, que yo creo que es un derecho importante a mantener. Ok, voy a hacer la pausa y estamos aquí tratando de entender qué podemos hacer como ciudadanos libres, cómo cambiar nuestras ideas, cómo también entender o estar expuestos a ideas diferentes y cuestionarnos, porque, ojo, pues como bien nos dice Eduardo, el pago de los impuestos ahí está. Usted no puede llegar y decir, mire, hoy no tuve ventas, este fin de semana o este sábado, este domingo y este lunes no me llegaron muchos clientes y por consiguiente pues no pude generar los impuestos que usted me está cobrando. ¿Qué puede hacer un ciudadano? El tema de la portación de armas, ¿debería armarse? ¿Con esto ya se va a sentir tranquilo, más confiado? ¿O es exigir más presencia del gobierno? ¿Nos da seguridad los patrullajes combinados y decir, ahora sí vamos a estar protegidos porque está el ejército? Vamos a hacer la pausa y regresamos. Regresamos a Ciudadano Libre y estamos hablando acerca de la violencia a la vuelta de la esquina, qué debemos hacer los ciudadanos, qué podemos esperar o exigir del gobierno. Así que de eso estamos conversando con nuestro invitado Eduardo Blasco. Eduardo, te preguntaba de la aportación de armas, ya que se aprobó en el Congreso, se ratificó en el Congreso el estado de sitio, se le hicieron enmiendas y una de ellas era la libre portación de armas. Te preguntaba, ¿los ciudadanos
Es muy importante esto, nos explicaste por qué. Sin embargo, muchos ciudadanos también te dirían, pero Eduardo, yo no le pego ni a la luna y con un arma menos. Esto a mí no me da tranquilidad. ¿Por qué entonces creer que la aportación de armas es importante y qué opciones tenemos? Bueno, igual hay ciudadanos muy pacíficos donde yo seguramente me incluiría el que no las usarían y no sabrían cómo ni nada, pero también habría ciudadanos que ahora mismo no las utilizan porque quieren seguir la ley y en caso de poder utilizarlas nos podrían defender de muchas situaciones. Lo importante de las armas es que también sirven para defenderse. Y el problema con la prohibición del libre porte de armas es que esta prohibición, como otras leyes, solo cumple esta prohibición aquellos que quieren cumplir las normas. Aquellos, los cacos, los malos, los que no les importa cometer ilegalidades, van a ignorar esta prohibición como ignoran muchas otras. Entonces, toda prohibición al libre porte de armas lo único que hace es dejar indefensos a aquellos ciudadanos que quieren cumplir las normas, porque aquellos que no las van a cumplir van a ignorarlas y van a poder ir armados igualmente. Entonces, piensa que, aunque no sea por ti, que sea por el ciudadano que tienes al lado, que de ser por él llevaría armas, te podría defender, pero no lo hace porque quiere cumplir las normas. Entonces, dejemos a esos ciudadanos que vayan armados y que nos defiendan cuando haga falta. Esto obviamente habla acerca de la importancia de tener esta aportación de armas. Ahora bien, cuando hablamos de cómo recuperar la confianza en el gobierno, muchas veces, y yo lo he visto, me tocó incluso ir a uno de estos destacamentos militares que en algún momento, gobiernos anteriores, lo que hacían hacían destacamentos o brigadas en lugares conflictivos donde el ejército junto a la Policía Nacional Civil patrullaban y la criminalidad bajaba considerablemente. ¿Es esto necesario o esto es solo por momentáneo y lo que hacen es, bueno, mientras se calma el miedo y volvemos nuevamente a retomar la situación? ¿O debería sustituirse este ejército acompañando a la policía con más policías? Yo sí que creo que puede funcionar para calmar las cosas en zonas determinadas, pero no tengo claro que sea una solución a largo plazo. Sobre todo porque ese ejército, esa policía, no puede estar ahí de continuo y tampoco sabe exactamente dónde estar, y porque en un momento le den la orden de estar allí no significa que siempre vaya a estar, porque en el momento en el que tenga el incentivo o tenga la posibilidad, de irse, va a tener el incentivo de dejar de estar ahí. ¿Por qué? Porque la policía, al final, bueno, pues son personas y ¿dónde tienen incentivo de estar? Allí donde es más seguro para ellos. Entonces sí, bueno, igual porque les han dado la orden van allí, pero de normal la policía tiende a patrullar y tiende a encontrarse en las zonas más seguras, y no es casualidad, no es porque sean más seguras o solo más seguras porque haya más policía, sino que la policía está ahí por eso. La policía tiende a huir de estos conflictos porque, bueno, nadie les obliga a estar y su sueldo no depende de lo bien que lo hagan. Ahora que dijiste el tema del sueldo y de lo bien que lo hagan, pensaba en el sistema penitenciario, donde pues cada vez que hay requisas, y esto pareciera cuando el perro persiguiéndose la cola, un cuento de nunca acabar, cada vez que hay requisas se encuentran objetos que uno pregunta cómo se lograron pasar. Televisores, salas, incluso se han evidenciado que hasta han construido apartamentos. ¿Cómo se ha logrado? Y obviamente tiene que haber colaboración, participación, contubernio, como usted quiera llamarle, de parte de autoridades que permiten en el sistema penitenciario dejar pasar todo esto. ¿Es el sueldo un tema que deberíamos estar discutiendo para hablar acerca de cómo darle mejores incentivos a quienes en este momento están enfocados en la seguridad? Bueno, podría ser, pero siempre que el sueldo venga del Estado, opinaré que debería ser cero, en este caso también. Pero el problema no creo que tanto que sea el sueldo, es decir, que alguien diga, no, el problema es que no cobran lo suficiente, si cobraran más no lo veríamos. No, porque los políticos son igual o más corruptos y cobran mucho más.
Entonces el problema no es ese, el problema es la psicología detrás de la profesión. ¿Cuál es la psicología detrás de la profesión de policía? Primero, ¿a quién llama este trabajo? Llama a un tipo de persona muy determinado persona que está dispuesta a ejercer la violencia sobre los otros y persona que en cierta medida se cree o termina creyéndose superior a los demás. Esto le pasa mucho a los policías, que es gente que se cree superior a los demás y si no se lo cree al empezar, termina creyéndoselo, ¿no? Hay cierta psicología de la autoridad. Te ven, la gente, estás acostumbrada a que la gente te hable bien, a que te vea con la placa, te vea con el uniforme, que te traten con cierto respeto y tú terminas creyéndotelo. Y también, si has estado involucrado, conoces a alguien que haya estado involucrado en alguna acción que el policía no debería haber cometido y se ha salido libre, terminas, ya digo, creyéndote con cierta impunidad, y es lo que pasa muchas veces en estos casos con esta policía y con los de seguridad penitenciaria, que terminan creyéndose impunes y terminan viéndose con la capacidad de cometer todas estas corruptelas porque saben que es muy difícil que les pase algo. Y en muchas ocasiones, hilando también con algo que decías antes, lo utilizan al revés, como una excusa para aumentar sus sueldos o para demandar aumentos de sueldo. ¿Por qué? Dicen, no, el problema, yo he sido corrupto, pero ha sido algo externo a mí, ha sido porque estoy obligado por lo poco que cobro. La solución es que yo cobre más. Como cuando la policía fracasa ahora, que decías que si la solución no es darle una mayor financiación. No, eso es lo que busca el Estado y lo que buscan los policías, fracasar para tener una excusa para cobrar más, pero al revés, si fracasas deberías tener el mismo sistema de corrección de errores del mercado, que si fracasas, pérdidas, quiebras, adiós, y que entre un nuevo competidor al mercado, a ver qué tal lo hace. Entonces, ¿cuál es el incentivo de los policías? ¿Cuál es el incentivo de los agentes del Estado? ¿Cuál es el incentivo de cualquiera que trabaje para el Estado? Hacerlo mal, que las cosas vayan mal, y así poder justificar mayores sueldos, menores beneficios y encima, pues como vemos con el estado de sitio, nuevos privilegios. Entonces, si cada vez que hay una crisis, hay un problema, le permitimos al Estado que consiga más poder, que consiga excusas para aumentar su financiación, ¿cuál va a ser el incentivo del Estado? Permitir e incluso generar estas crisis y estos problemas. En cada crisis hay una oportunidad. ¿Qué oportunidad tenemos los ciudadanos en esta crisis que se está dando? ¿Qué podemos empezar a hacer? ¿Cómo podemos empezar a pedir cambios graduales? ¿Cómo cambiar nuestra mentalidad de esa servidumbre involuntaria a un ciudadano realmente libre? Bueno, algo que podemos hacer es demandar que el derecho al libre porte de armas esté garantizado y no solo sea en esta situación excepcional. Después también demandar la reducción del presupuesto de la policía, que claramente lo ha hecho mal, y por qué no atrevernos a nuevos modelos penitenciarios, a ver cómo funcionarían. Yo lo que haría sería demandar estos cambios y también aprovechar los ciudadanos libres, los ciudadanos que nos hemos dado cuenta que no hay tal cosa como un contrato social y que el Estado lo incumple constantemente, quitarle la venda de los ojos a los demás y decir, mira, el Estado ha incumplido su palabra y tú aún así le tienes que pagar. ¿Crees que es un contrato? ¿Crees que esta es la característica propia de un contrato? ¿O eres más bien un esclavo del Estado? ¿Eres el ganado de la SAT, que eres un contribuyente más que sirves para llenar las arcas del Estado, llenarle de financiación y ya está? Y te promete una seguridad que puede estar ahí o puede no estar. Entonces yo lo aprovecharía, igual que el Estado aprovecha las crisis para intentar crecer, yo lo aprovecharía para al revés, para reducir la legitimidad del Estado. Pues muchísimas gracias. Y a usted, ciudadano libre, esta es su oportunidad para que se pregunte, para que cuestione y para que exija su derecho a vivir en paz. Tenga cuidado, seguramente va a empezar a escuchar ampliaciones presupuestarias, préstamos, para lo que fue creado el gobierno, para brindarnos seguridad. Si le están pidiendo dinero para eso, pregúntese en qué se gastan los miles de millones de quetzales que ya les hemos dado. Muchas gracias por habernos acompañado, que tengan una excelente noche y nos escuchamos próximamente. Mi nombre es María Dolores Arias y recuerde, usted es un ciudadano libre, proteja su libertad.